Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera clase de fisiología. Vamos a hablar acerca de la fisiología de la membrana celular. Agradezco al grupo de MedWay por darme esta oportunidad. Mi nombre es David López, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina. Entonces empecemos. Vamos a hablar de la membrana celular. Decimos como características principales que es una barrera selectiva. Actualmente se tiene el modelo de mosaico fluido, en el cual decimos que es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol principalmente. Entonces aquí podemos observar cómo está conformada la bicapa lipídica. Observamos obviamente dos capas. Esta es una molécula de fosfolípido y aquí tenemos también un colesterol. Entonces, aquí tenemos un fosfolípido aislado. Decimos que tiene una cabeza con el grupo fosfato y dos piececitos, como se les llama, eh, que son formados por ácidos grasos, el primero saturado y el segundo insaturado. Estas dos características les dan una capacidad única, y es que la cabeza es hidrofílica, es decir, puede estar en contacto con el agua, pero los dos piececitos no, son hidrofóbicos, le temen al agua. Entonces esa es la naturaleza anfipática del fosfolípido. Para que entiendan de mejor manera, decimos que al ser polar la cabeza, eh, soporta el agua, podemos decir. Entonces está feliz de estar con el agua. En cuanto que los dos piececitos del fosfolípido no lo están. Es por ende que se da esta conformación única en la bicapa lipídica, y es que los dos piececitos que son ácidos grasos se encuentran frente a frente, en cuanto que las cabezas de fosfato se encuentran mirando tanto hacia el líquido extracelular, que sería la parte de acá, como al líquido intracelular. Tenemos también a las glucoproteínas que conforman el glucocálix. El glucocálix sería llamado comúnmente también como la identidad, la cédula, podemos decir incluso, de la célula, ya que el glucocálix está formado por glucoproteínas, y estos hidratos de carbono tienen la facultad o esta gran capacidad de formar isómeros, los cuales al tener la misma cantidad de átomos en su estructura, no tienen la misma conformación, y esto le da una diferencia en cuanto a sus isómeros mismos. Y por último tenemos las proteínas integrales y periféricas, de las cuales vamos a estar hablando más adelante, las cuales le dan esta naturaleza de ser una barrera selectiva, ya que permiten o no permiten el paso de sustancias entre la bicapa lipídica. Entonces hablemos un poco más de las proteínas, ¿verdad? Entonces decimos que tenemos dos tipos de proteínas en la bicapa lipídica. Las primeras son las proteínas receptoras, que se encuentran generalmente en la superficie, en la cara externa de la membrana, apuntando al líquido extracelular, y generalmente se unen por uniones covalentes o enlaces eléctricos, y sirven principalmente para recibir los mensajes que ellas mismas o a través de otras proteínas transportan hacia el interior. Generalmente están incluidas en los grupos de segundos mensajeros, como por ejemplo los acoplados a GTP o al AMP cíclico. Y tenemos también las proteínas integrales o transmembrana. Aquí, por ejemplo, podemos observar una proteína integral. Decimos que está en la bicapa lipídica, sin embargo, no logra atravesar. También podríamos decir que incluso puede ser un receptor, en cuanto que las proteínas transmembrana atraviesan por completo la membrana celular, muchas de las cuales incluso pueden realizarlo varias veces.
decimos que son anfipáticas. Recordemos que las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicos, en cuanto que los ácidos grasos en su interior son hidrofóbicos. Entonces las proteínas también se acoplan a este mecanismo y van a formar canales. Decimos que forman canales iónicos, también pueden formar eh, canales transportadores. Por ejemplo, estos de aquí, también conocidos como acuaporinas, los cuales permiten el paso de agua de líquido extracelular a líquido intracelular. Otras proteínas integrales también, como ejemplo, podríamos decir que son las inmunoglobulinas. Entonces aquí tenemos un esquema más generalizado, ¿no? Como podríamos verlo si es que pudiéramos ver a esa bicapa lipídica, podríamos observar proteínas periféricas, como por ejemplo de aquí, integrales, que no logran atravesar por completo la bicapa lipídica, y transmembrana, que ya la atraviesan por completo. Igualmente tenemos aquí a los glucolípidos y distintas moléculas que conforman la bicapa lipídica. Entonces, la fisiología de la membrana está en el transporte de las sustancias, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de dos conceptos: de líquido extracelular, que es definido como todo líquido que se encuentra por fuera de la célula, y el líquido intracelular, que se encuentra, o sea, el líquido que está dentro de la célula, obviamente. Podemos hablar incluso del citoplasma. Y entre estos dos líquidos, una sola membrana, que sería la membrana celular, conformada por la bicapa lipídica y todos los componentes que ya hemos visto con antelación. Entonces, las concentraciones de diferentes moléculas y de iones, como en este ejemplo, no son las mismas en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Pero primero, ¿qué es un ion? Ion está definido como cualquier átomo que ha ganado o perdido electrones, ¿verdad? Entonces, un ion que ha perdido electrones se carga positivamente y recibe el nombre de cation, en cuanto que un ion que ha ganado electrones se carga negativamente y recibe el nombre de anión. Entonces, ya existen valores preestablecidos tanto de líquido extracelular como de líquido intracelular. Observamos, obviamente, en esta tabla que está graduada en 1000 equivalentes por litro. En el líquido extracelular, gran presencia de iones sodio, de calcio, de, de, de cloro y de bicarbonato. En cuanto que en el líquido intracelular podemos observar gran presencia de potasio, gran presencia de iones fosfato y de proteínas. Obsérvese también la diferencia que hay entre el sodio y el potasio. Esta diferencia va a estar dada por una sola proteína, que se conoce como bomba de sodio-potasio ATPasa, que ya le vamos a ver a continuación. Entonces, quiero recalcar la importancia de las proteínas para mantener esta diferencia de concentraciones. Entonces, vamos a decir que existen varios tipos de proteínas. Unas van a funcionar como canales para el movimiento de iones, los cuales estamos observando aquí, y también proteínas transportadoras que van a mover otras moléculas de líquido intracelular al extracelular o viceversa, las cuales van a sufrir cambios estructurales para que estas moléculas puedan pasar de un lado a otro. Entonces, el movimiento de moléculas a través de la membrana celular va a ser de dos tipos. El primero va a ser la difusión y el segundo va a ser el transporte activo. Quiero extrapolar un poco estos dos conceptos para que podamos observar sus diferencias. La difusión es conocida más bien como el movimiento de moléculas de forma aleatoria. Es la libertad que tienen estas moléculas para moverse de un lado hacia otro y no tener ningún impedimento. No necesitan energía celular, ya que la célula no evita, tampoco facilita el movimiento de estas moléculas. Como digo, se mueven libremente y va a favor de su gradiente electroquímico. Esto ya vamos a hablar más a continuación.
que es un concepto medio difícil de entender a veces. Y por el contrario tenemos el transporte activo, que necesita una proteína transportadora, la cual va a permitir el paso de una molécula de un lado a otro por la, por la bicapa lipídica. Va a ir en contra de su gradiente electroquímico, no como la difusión, y también va a requerir energía celular, es decir, la célula va a dar energía para que este proceso ocurra. Pero por el momento vamos a dejar un poco de lado el transporte activo y nos vamos a concentrar en la difusión. Difusión hay de dos tipos: difusión simple, difusión facilitada. La característica principal de la difusión simple es que no necesita proteínas. Observemos en este ejemplo, podemos observar distintas moléculas que se mueven a través de la bicapa lipídica sin impedimento de ninguna proteína, o tampoco es que otra proteína les facilite, ¿verdad? Entonces se mueven libremente. Entonces esto se va a dar generalmente gracias a que ciertas sustancias son liposolubles. Recordemos que esta franja de aquí, donde se encuentran los pies de los fosfolípidos, van a ser ácidos grasos, entonces sustancias liposolubles van a poder atravesar con mayor facilidad la bicapa lipídica. Ejemplos son el oxígeno, dióxido de carbono, el nitrógeno, ¿verdad? Además de ciertas hormonas, incluso como las hormonas tiroideas y las hormonas esteroides, ya que son liposolubles. Además de que ciertas sustancias igualmente son demasiado pequeñas y pueden pasar fácilmente. Entonces, decimos que hay movimiento entre los intersticios de la bicapa lipídica, es decir, entre fosfolípidos y por canales de agua. Esos canales de agua se conocen como acuaporinos, que son canales proteicos, los cuales permiten este movimiento de agua. Decimos, obviamente, que este movimiento es tan grande que se dice que en un segundo el movimiento neto de agua es 100 veces el peso de la célula. Después tenemos a la difusión facilitada, ¿verdad? Entonces esta difusión ya necesita de una proteína. Entonces pueden formarse canales proteicos o proteínas que permiten el paso de moléculas. Entonces ciertas proteínas, generalmente las que permiten el paso de moléculas van a cambiar su conformación. Entonces estas proteínas van a tener ciertas características especiales. Generalmente controlan la permeabilidad de la célula, ya que van a responder generalmente a la necesidad celular y van a cambiar su estructura. Como podemos observar, esta proteína se encuentra abierta hacia el lado extracelular y cerrada hacia el lado intracelular. Entonces, al llegar una molécula, se une a un receptor que se encuentra en la mitad y se abre del otro lado. No se puede ver bien aquí. Entonces, esas proteínas van a ser activadas. No necesitan energía, pero pueden ser activadas. Pueden ser activadas por voltaje, como es el caso de la bomba de sodio activada por voltaje, ya que al existir una excitación de la célula, esta bomba de sodio tiene una compuerta, se le llama, tiene una puerta aquí. Entonces, al existir el voltaje, abre esa compuerta y permite que el sodio que se encuentra en mayor cantidad en el espacio extracelular pueda ingresar hacia la célula. Y también por factores químicos puede ser activada la célula, la proteína, ¿verdad? Entonces, un gran ejemplo de estas proteínas activadas por factores químicos son las proteínas GLUT. Las proteínas GLUT permiten el paso de glucosa hacia la célula, o sea, meten glucosa a la célula. Existen, si mal no recuerdo, 13 tipos de GLUT, si no estoy mal. Uno de los cuales, GLUT4, tiene un receptor para insulina. Entonces, llega la insulina, se une a este receptor y la proteína se abre. Al abrirse la proteína, entra la glucosa y se libera en la célula.
Entonces aquí podemos observar de mayor manera el cambio de conformación. Tenemos a la proteína abierta en el líquido, del lado del líquido extracelular. Llega una molécula, se une al receptor que se encuentra en la mitad y se abre del otro lado. Entonces aquí existe el movimiento. Entonces, al hablar de difusión, tenemos que tener un concepto muy en claro, que es la velocidad máxima por la cual puede difundirse distintas moléculas. Entonces, del lado vertical tenemos la velocidad de difusión y del lado horizontal tenemos la concentración de esa sustancia. Tenemos la difusión simple, que siempre va a ser constante, y la difusión facilitada. Entonces, ¿por qué es que la difusión facilitada, al ser más rápida, llega a un punto donde llega a su punto máximo? Recordemos que la difusión facilitada necesita de proteínas, ¿verdad? Entonces va a llegar un punto en el que las proteínas ya no van a ser suficientes, así exista gran cantidad de solutos que quieran pasar a través de la membrana, no va a haber suficiente cantidad de proteínas. Entonces la velocidad máxima de la difusión facilitada va a estar mediada por la cantidad de proteínas que tenga la célula, ¿verdad? Proteínas transportadoras. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Digamos que vamos a tener una carrera, ¿verdad? Entonces, de un lado tenemos una vía libre por la cual las personas pueden caminar, transitar, ¿verdad? Pueden correr o caminar como ellas quieran. Y del otro lado tenemos un tren con 50 vagones. Entonces, en una primera instancia, las 50 personas que vayan en el vagón van a ir más rápido, ¿verdad? Porque el tren obviamente se va a mover mucho más rápido que las personas que están caminando. Sin embargo, este tren solo puede llevar 50 personas a la vez. Esta es la velocidad máxima de difusión que tiene el tren, ¿verdad? Solo 50 personas. En cuanto que las personas que van caminando, tarde o temprano van a ir llegando y obviamente van a la larga, tanto las personas que van caminando como la difusión simple siempre va a ser más. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir en esta velocidad de difusión? Como primer punto tenemos la permeabilidad. Otro ejemplo, tenemos un colador o cernidero y una tela, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar la permeabilidad de estos dos objetos. Entonces, vertamos agua en el colador, ¿verdad? Entonces, en el colador sí va a pasar. Vertamos agua en la tela, igualmente va a pasar, aunque con un poco de mayor esfuerzo, pero va a pasar. Ahora, tratemos de vertir un poco de arena, digamos, ¿ya? Entonces, en el colador, obviamente, las piedras más grandes se van a quedar, pero las chiquitas igualmente van a pasar. En cuanto que en la tela, la mayoría, si no es toda la cantidad de arena, se va a quedar ahí atrapada. Entonces decimos que el colador es más permeable que la tela, ¿verdad? Lo mismo sucede con diversas membranas. Hay membranas que son más permeables que otras, ¿verdad? Como por ejemplo la de la izquierda es mucho más permeable que la de la derecha. También influye la diferencia de concentraciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Si me permiten. En este ejemplo tenemos un tazoncito, ¿ya? Un botecito. Y en la mitad tenemos una membrana semipermeable. Entonces decimos que de un lado tenemos una gran concentración de solutos, ¿verdad? Y en la otra muy poca, si no es que nada. Entonces, ¿de dónde a dónde va a movilizarse estas moléculas? Van a ir de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración, ¿verdad? Entonces van a realizar este movimiento. Este es un gradiente de concentración. Y a mayor diferencia de concentraciones, mayor va a ser la velocidad de difusión, ¿verdad? Esto en cuanto a diferencia de concentraciones.
Ahora hablemos de la diferencia de potencial eléctrico. Asimismo tenemos el mismo botecito, ¿verdad? Sin embargo que en los dos lados la concentración es igual. Hay misma cantidad de soluto aquí que acá. Entonces es igual. Sin embargo, este lado está cargado positivamente, o sea, este espacio está cargado positivamente y este espacio está cargado negativamente. Entonces, carguemos también a las moléculas, ¿ya? Decimos que todas estas moléculas están cargadas con cargas, valga la redundancia, con cargas negativas. Decimos entonces que por el potencial eléctrico, las moléculas, ya saben, ¿no? Opuestos se atraen y iguales se repelen. Entonces, las moléculas que se encuentran en este espacio de acá van a tratar de movilizarse hacia el lugar donde hay una carga opuesta, ¿verdad? Entonces, decimos que hay una misma cantidad de concentración, pero el gradiente eléctrico es diferente. Entonces, las moléculas van a tratar de movilizarse de un lado hacia otro, ¿verdad? Entonces, uniendo el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración, tenemos un gradiente electroquímico. Y no me dejé entender muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo en el que podemos observar de mejor manera. Entonces, en el ejemplo A tenemos diferencia de concentraciones. Tenemos un lugar, un espacio donde hay mayor cantidad de concentración de una molécula y otro espacio donde hay una menor concentración. Entonces, las moléculas van a moverse en esta dirección, ¿verdad? A favor de su gradiente de concentración. Y en una segunda instancia tenemos moléculas cargadas negativamente. Entonces, el lado negativo va a tratar de repeler estas moléculas cargadas negativamente, en cuanto que el lado positivo va a tratar de atraerlas. Entonces, en una primera instancia van a haber misma cantidad de concentración de los dos lados. Sin embargo, en una segunda instancia, las moléculas van a optar por irse al lado positivo. Y como último ejemplo tenemos que la presión igualmente juega un papel fundamental en la difusión. Entonces, al aplicar presión a diferentes sustancias, podemos provocar que las moléculas se muevan de un sitio a otro. Entonces ya sabemos, ¿no? A mayor permeabilidad, mayor velocidad de difusión. A mayor diferencia de concentraciones, mayor velocidad de difusión. Y con un potencial eléctrico igual aumenta la velocidad de difusión. Igual, a mayor presión, mayor velocidad de difusión. Ahora tenemos el transporte activo del cual estábamos hablando. Si hacen memoria, ya tratamos de extrapolar el transporte activo con la difusión. Entonces, el transporte activo va a necesitar de una proteína transportadora. Utilicemos el mismo ejemplo que antes. Tenemos este tazoncito y tenemos a la membrana semipermeable. Pero, vamos a poner, adjuntemos una proteína aquí. Esta es una proteína que utiliza transporte activo. Entonces, digamos que existe cierta cantidad de sustancia aquí, ¿verdad? Una concentración de sustancia. Y existe una cantidad menor de concentración acá, ¿verdad? Entonces, por la diferencia de concentraciones, las moléculas van a tratar de moverse en esta dirección, ¿verdad? Difusión. Sin embargo, tenemos esta proteína que utiliza transporte activo. Entonces, esta proteína utiliza energía. ¿Qué tipo de energía? Digamos que utiliza ATP, ¿verdad? La ATP, la moneda energética de la célula. Entonces, al utilizar este ATP, gracias a esta molécula,
Gracias a esta proteína, las moléculas que se encuentran en este espacio van a movilizarse en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Compliquemos un poco más las cosas. Decimos que cargamos tanto positiva como negativamente. En este lado está cargado positivamente y el espacio de acá negativamente. Y carguemos a las moléculas con cargas positivas, ¿ya? Entonces, por una diferencia de voltajes, decimos que esas moléculas igualmente van a tratar de moverse hacia esta dirección, ¿verdad? Sin embargo, gracias a esta proteína que utiliza ATP, pueden esas moléculas también transportarse en contra de su gradiente de voltaje. Entonces van a ir en contra de su gradiente electroquímico. Pero, siempre necesitando energía celular. En este caso pusimos de ejemplo ATP. También tenemos diferentes tipos de energía como ya vamos a observar. Y siempre con una proteína que utilice transporte activo. Ahora vamos a hablar de un concepto un poco confuso, ¿ya? Es que podría decirse así. Entonces, lo que observamos aquí es una proteína, ¿verdad? Entonces, esta proteína va a mover una molécula de un lugar a otro. Entonces, una proteína que mueve solamente una molécula se conoce como uniportadores. Moléculas que mueven varias sustancias al mismo tiempo, varias moléculas al mismo tiempo, se conocen como cotransportadores. Cotransportadores hay de dos tipos, ¿verdad? Entonces, proteínas que mueven dos sustancias en una misma dirección se conocen como cotransportadores sin portadores o cotransportadores solamente. En cuanto que proteínas que mueven dos sustancias en direcciones opuestas se conocen como contratransportadores. Muy importante. Dos moléculas moviéndose en una misma dirección, cotransporte. Dos moléculas moviéndose en direcciones opuestas, contratransporte. Eso es lo más importante. Y tenemos dos tipos de transporte, transporte activo primario y transporte activo secundario. Empezamos con el transporte activo primario. Muy importante, aquí es el mejor ejemplo que puede haber de transporte activo primario es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿verdad? Esta bomba fisiológicamente es muy importante, aquí podemos observar. Esta es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Observamos que, ya, 3 moléculas de sodio salen hacia el líquido extracelular gracias al ATP y 2 moléculas entran al líquido intracelular. Miren, 3 moléculas de sodio, ATP y entran 2 moléculas de potasio, ¿verdad? Entonces, si recordarán el cuadro que vimos anteriormente, había una gran diferencia de concentraciones de sodio y potasio en el líquido, tanto intracelular como extracelular. Me explico mejor. En el líquido extracelular había gran cantidad de sodio, en cuanto que en el líquido intracelular había gran cantidad de potasio. Esta proteína es la que permite esta gran diferencia de concentraciones. Más aún, si son observadores, podrán ver que salen 3 moléculas de sodio, pero solamente entran 2 moléculas de potasio. Es decir, salen 3 cargas positivas, pero solamente entran 2. Entonces, al ocurrir esto, va a haber una diferencia de cargas. Esto es lo que le va a otorgar a la célula una carga negativa. Sí, y esta carga negativa es muy importante. Además de que la célula se carga con
un potencial que se conoce como el potencial de membrana, muy importante para la excitación celular, los potenciales de acción y, y, y por ejemplo, también cuando existen las sinapsis y para el control celular en sí. Entendido esto, vamos a hablar un poco del transporte activo secundario. El transporte activo secundario, como dicen, es secundario obviamente al transporte activo primario. Sin transporte activo primario no puede haber transporte activo secundario. ¿Por qué? Esa es la misma bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿verdad? Entonces salen 3 moléculas de sodio y entran 2 moléculas de potasio. Entonces, existe gran cantidad de sodio extracelularmente, ¿verdad? En el líquido extracelular, pero muy poco en el líquido intracelular. Entonces, el gradiente de concentración va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, el sodio, ¿qué va a querer? Entrar a la célula, de cualquier modo. Entonces, de este efecto químico, podríamos decirle, se ayuda el transporte activo secundario. Este es un transportador de glucosa. Como podremos observar, tenemos una molécula de sodio que entra a la célula y esta molécula de sodio lo que hace es que ayuda a que la molécula de glucosa entre con ella. Entonces, entra la molécula de sodio, pero también entra la molécula de glucosa, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el transporte activo primario, ya que sin transporte activo primario no puede haber transporte activo secundario. Más aún, este es la base fisiológica que se utiliza para que se utilizó para la creación de sueros orales. Por ejemplo, cuando estamos deshidratados o cuando tenemos cuadros de diarrea, eh, nos mandan a tomar sueros orales para que aumente glucosa en las células. Otro ejemplo de transporte activo secundario es el simportador yodo-sodio que se encuentra en la tiroides. Este simportador yodo-sodio permite que el sodio igualmente entre en la célula y al entrar este sodio agarra o lleva consigo una molécula de yodo. Obviamente la glucosa, tanto la glucosa como el yodo en estos dos ejemplos van en contra de su gradiente de concentración. Por eso es transporte activo, va en contra de su gradiente de concentración. Necesita de una proteína y requiere energía celular. Pero esta energía celular es secundaria a la energía primaria que se utilizó acá. Por eso es transporte activo secundario. Si me deja entender bien. Y por último, hablemos un poco de ósmosis, ya para terminar. Ósmosis, como sabrán todo el mundo, es el movimiento del agua. Movimiento del agua a través de una membrana. Entonces, el agua tiene esta capacidad, esta peculiaridad de que siempre se va a mover o siempre va a ser atraída hacia las moléculas. Entonces, observamos, por ejemplo, dos espacios. Un espacio solo con agua y un espacio con agua y solución de cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal. Una membrana semipermeable solamente para el agua. Y en la acción podemos observar que el agua va a tender a moverse en esta dirección, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Por ósmosis. El agua es atraída hacia las moléculas, como ya dijimos. Este mecanismo fisiológico es muy importante. Pero ¿por qué decimos que el movimiento neto del agua es igual a cero? Ya que en condiciones fisiológicas, tanto las soluciones, es decir, los solutos se encuentran en iguales concentraciones en los dos lados de la membrana, ¿verdad? Entonces el agua, la ósmosis generalmente es casi nula. Por ende, la célula puede mantener un volumen constante. Ya vamos a ver a continuación qué es lo que pasa cuando este movimiento neto cambia y
y las concentraciones principalmente de solutos se ven alteradas. Ahora vamos a hablar un poco de presión osmótica. Presión osmótica es la contraparte de la ósmosis, le hace frente a la ósmosis. Entonces va a ser la cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis, como están observando. ¿Cómo podemos entender esto? Tenemos un tubo, ¿verdad? Aquí podemos observar un tubo. Tenemos una cámara A, una cámara B, y tenemos una membrana semipermeable en la mitad, ¿verdad? Entonces, digamos que en una primera instancia, los líquidos estaban a esta altura, ¿verdad? De los dos lados. Sin embargo, en la cámara A hay mayor cantidad de soluto, ¿verdad? Entonces el agua se vio atraída hacia esta cantidad de soluto, esta cantidad de moléculas, y se movió en esta dirección. Pero el agua no puede moverse infinitamente hacia este lugar. Entonces, la presión osmótica va a llegar a un punto en el que va a ser mayor que la ósmosis. Entonces, estas dos fuerzas se van a equiparar y el resultado final va a ser que hubo un movimiento neto de agua, que sería este de aquí, pero se detuvo en cierta instancia cuando la presión osmótica fue mayor que la ósmosis. Y para terminar, ya con todo esto, vamos a hablar acerca de las soluciones. Fisiológicamente, todo el cuerpo está en una solución isotónica. Isotónica significa que hay igual cantidad de solutos, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Aquí podemos observar eritrocitos, glóbulos rojos, que se encuentran en la célula. Generalmente esto se ve igualmente en la sangre. Entonces, en una solución isotónica, igual concentración de solutos en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, podemos observar que el agua entra y sale de la célula, ya que no existe ósmosis que evite que ocurra esta situación. Entonces, al entrar y salir de la célula, la célula obviamente puede mantener su conformación y permanecer estable. Otro ejemplo sería las soluciones hipertónicas. Una solución hipertónica es cuando existe mayor cantidad de soluto en el líquido extracelular y por ende una menor cantidad de soluto en el líquido intracelular. Al existir esta mayor cantidad de soluto en el líquido extracelular, el agua va a tender a salir de la célula, ¿verdad? Entonces, por eso es que la célula, este eritrocito, va a tener la forma de una pasa. Observamos aquí en el esquema que el agua está saliendo de la célula y este fenómeno se conoce como crenación, cuando la célula se encoge, se vuelve forma de pasa. Generalmente se da cuando no reponemos líquidos o en casos extremos también de deshidratación por sudoración y así. Por último tenemos una solución hipotónica, líquido hipotónico. Cuando las células fueron puestas las células mantienen su concentración normal, ¿verdad? En las tres, la concentración celular es constante. Sin embargo, en el líquido extracelular, la concentración de solutos bajó. Al bajar esa concentración de solutos, el agua se vio atraída hacia la célula. Entonces, el agua entra en la célula y lo que hace es que esa célula se hincha. Y al hincharse, el riesgo principal es que ocurra una lisis, una explosión en la célula y quede inservible. Esto generalmente se me ocurre más bien cuando a un paciente se le inyecta una solución hipotónica o, claro, en esos casos se podría dar. Y ya, eso sería todo en cuanto a fisiología de la membrana celular. Espero que se haya podido entender. Muchas gracias.